Eco. La ciudad de Valle Oscuro era un lugar olvidado por el tiempo. Ubicada en un valle rodeado de montañas, parecía estar absorbida por una niebla eterna. Las calles estaban vacías, las casas abandonadas, y el silencio era tan denso que parecía ahogar cualquier sonido que osara interrumpirlo. Precisamente aquí fue enviado el periodista Eduardo Márquez, tras una serie de desapariciones inexplicables que habían llamado la atención de los medios nacionales. Eduardo era un escéptico, acostumbrado a resolver misterios con hechos y lógica. Pero al llegar al Valle Oscuro, sintió algo que lo hizo quedarse inmóvil. La ciudad parecía respirar, como si estuviera viva, y cada uno de sus pasos resonaba con un eco, parecido a un gemido. Los pocos habitantes que quedaban evitaban el contacto, mirándolo con ojos vacíos, como si ya se hubieran rendido a su destino. La primera desaparición ocurrió hace 3 meses. María, una joven maestra, fue vista por última vez caminando hacia el bosque que rodea la ciudad. Desde entonces, desaparecieron otras 6 personas, todas en circunstancias similares. No se encontró ningún cuerpo, ni señales de lucha. Parecía que simplemente se habían desvanecido. Eduardo comenzó su investigación en el único lugar que aún funcionaba, el bar de la ciudad. El propietario, un hombre de mediana edad llamado José, aceptó hablar con él, pero su voz era baja, casi un susurro. «Aquí no es seguro», dijo José, mirando sobre su hombro, como si esperara ver algo. «Aquí hay algo que no debería existir. Nos observa, se alimenta de nosotros». «¿Quién?», preguntó Eduardo, tratando de mantener la calma. «El eco», respondió José, con los ojos llenos de terror. «Viene cuando menos lo esperas. Se alimenta de tu miedo, de tu desesperación. Y cuando te vuelves lo suficientemente débil, te toma». Eduardo intentó racionalizar lo que escuchaba, pero algo en la voz de José hizo que una sensación de frío recorriera su espalda. Decidió investigar el bosque, donde comenzaron las desapariciones. Al entrar, la niebla se volvió aún más densa, y el silencio, más opresivo. Encontró una cabaña abandonada con la puerta entreabierta. Dentro había fotografías de las víctimas, todas con expresiones de puro terror. En el centro de la habitación había una silla, orientada hacia la pared, como si alguien se hubiera sentado allí, observando. «¿Quién está ahí?», llamó Eduardo, con la voz temblorosa. Nadie respondió, pero sintió una presencia detrás de él. Al volverse, vio una figura alta y delgada con los ojos brillando como carbones encendidos. Era el eco. La criatura no habló, pero Eduardo sintió como sus palabras resonaban en su mente, como si las susurrara directamente en su alma. «Has venido a descubrir la verdad, pero la verdad es que ya estás perdido. Tus miedos, tus dudas, tu dolor, todo eso me alimenta. Y nunca me satío». Eduardo salió corriendo de la cabaña, pero el bosque parecía haberse transformado. Los árboles se torcían en formas grotescas, y el aire estaba impregnado de una energía siniestra. Sentía que lo observaban, que lo perseguían. Cada sonido, cada movimiento, lo hacía dudar si era real o solo un juego de su mente. Al regresar a la ciudad, Eduardo intentó concentrarse en la investigación, pero el eco siempre estaba cerca, en los rincones de su visión, en las sombras que se movían cuando él no miraba. Empezó a tener pesadillas, visiones de las víctimas, todas pidiendo ayuda. Se veía a sí mismo entre ellas, atrapado en un ciclo interminable de miedo y desesperación. Una noche decidió enfrentar a el eco. Regresó a la cabaña, donde la criatura lo esperaba. Esta vez no huyó. Miró a el eco, tratando de mantener la calma, pero su mente estaba agitada. Vio sus propios miedos reflejados en esa criatura, miedo al fracaso, miedo a ser olvidado, miedo a morir solo. «No puedes vencerme», dijo el eco, y su voz resonó en la conciencia de Eduardo. «Yo soy lo que queda cuando todo lo demás desaparece.
Eduardo sintió una ola de desesperación, pero luego recordó las palabras de su abuela: el miedo tiene solo el poder que tú le das. Respiró profundamente y, por primera vez, se enfrentó a sus propios demonios. Aceptó sus miedos, sus fracasos, su humanidad. El eco retrocedió, como si estuviera desconcertado. Eduardo comprendió que la criatura se alimentaba del miedo, pero no podía tocar a quienes se enfrentaban a ella. Dio un paso adelante, y el eco comenzó a desvanecerse, como el humo en el viento. Cuando la niebla se disipó, Eduardo permaneció solo en la cabaña. Las fotografías de las víctimas habían desaparecido, y la silla volvió a su lugar. Salió del bosque sintiendo un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Pero al regresar a la ciudad, se dio cuenta de que algo seguía mal. La gente aún lo miraba con terror, y la niebla parecía más densa que antes. Comprendió que el eco nunca se iría. Era parte de la ciudad, parte de las personas. Y, tal vez, parte de él mismo. Eduardo dejó el Valle Oscuro, pero sabía que nunca sería completamente libre. El eco seguía acechando la ciudad, alimentándose del miedo y la desesperación. Y en sus pesadillas, Eduardo aún lo veía, esperando el momento en que él se volviera lo suficientemente débil como para ser arrastrado. La ciudad permaneció aislada, un mundo olvidado. Y el eco continuó reinando, un sombrío recordatorio de que a veces el mayor horror no está afuera, sino dentro de nosotros.